En esta mañana nos mueve aquí al altar, a este púlpito, una pregunta, porque son las preguntas las que siempre nos mueven a buscar respuesta, a buscar comprensión, a buscar entendimiento. Y hay una pregunta en esta mañana que yo quiero reflexionar sobre ella desde la Biblia. Y es la pregunta: ¿somos todos los seres humanos iguales? ¿Somos todos los seres humanos iguales? Sobre esa pregunta, me parece que alguien algún tiempo escribió algo que yo quiero leerles en esta mañana y que ustedes escuchen. Escribió lo siguiente: yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser, pero yo estaba hecha de presentes y mis pies planos sobre la tierra promisoria no resistían caminar hacia atrás y seguían adelante, adelante, burlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. A cada paso adelantado en mi ruta hacia el frente rasgaba mis espaldas el aleteo desesperado de los troncos viejos, pero la rama estaba desprendida para siempre, y a cada nuevo azote la mirada mía se separaba más y más y más de los lejanos horizontes aprendidos, y mi rostro iba tomando la expresión que le venía de adentro, la expresión definida que asomaba un sentimiento de liberación íntima, un sentimiento que surgía del equilibrio sostenido entre mi vida y la verdad del beso de los senderos nuevos. Ya definido mi rumbo en el presente, me sentí brote de todos los suelos de la tierra, de los suelos sin historia, de los suelos sin porvenir, del suelo siempre suelo sin orillas, de todos los hombres y de todas las épocas. Y fui toda en mí, como fue en mí la vida. Yo espero que ustedes sepan quién escribió eso. Julia de Burgos. Una mente fuera de su tiempo, una inteligencia poética extraordinaria, que cuando uno escucha las letras de sus poesías y de sus poemas, además de estar llenos y marcados por un dolor existencial profundo, tienen una marca también de futuro, de porvenir, y parecería que lo estaba escribiendo para el día de hoy, y lo estaba escribiendo en una época donde esa información que transmite su poesía ni siquiera estaba tan validada, tan aceptada como lo está en el día de hoy. Y en ese poema de Julia de Burgos está de alguna manera marcado parte de la respuesta a la pregunta que les hice al principio. ¿Acaso todos los seres humanos somos iguales? Y cuando vemos los contrastes que hay en la poesía de Julia de Burgos, la respuesta detrás de ese poema ciertamente es que no. Y que ella vivió en un contexto donde no todos los seres humanos son iguales, donde no es lo mismo ser hombre que ser mujer, y donde no tiene el mismo valor ante la cultura y la sociedad ser hombre y ser mujer. Por lo tanto, el poema de Julia de Burgos refleja
parte de la respuesta a esa pregunta que he comenzado haciéndolos en esta mañana. Pero como nosotros estamos en la iglesia y somos cristianos y cristianas, y nos gusta la poesía de Julia de Burgos, pero también nos gusta la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia sobre esa pregunta que les hice en esta mañana? Pues hay que decir que el libro de Génesis, que es el libro que trata de alguna manera de explicar los orígenes de la vida, los orígenes de las relaciones y de los vínculos de los seres humanos, y que para poder atender esa pregunta hay que ir al libro del Génesis, hay que ir al libro que habla sobre los principios, y que el libro del Génesis no es un libro científico en el sentido que nosotros conocemos hoy los libros científicos. El libro de Génesis, como toda la Biblia, es un documento teológico que está tratando de ayudarnos a entender el origen de la vida y de sus circunstancias y de sus situaciones, las complejidades humanas vividas en medio del contexto en que se vivieron y las dinámicas que esas complejidades y relaciones desarrollan a través de la existencia de los seres humanos. Por lo tanto, hay que ir a la Biblia, y en la Biblia vamos al libro de Génesis, y en el libro de Génesis hay que ir al capítulo 1, porque el capítulo 1 dice algo importante, una premisa que es fundamental para comprender y atender la pregunta que hicimos en esta mañana. Una pregunta que define teológicamente cómo deben ser las relaciones entre seres humanos. ¿Cuál debe ser el principio que regula las relaciones entre los seres humanos? Y esa premisa está ahí en el capítulo 1, en los versículos que leímos en esta mañana. Génesis 1, 26 y 27 afirma que Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y cuando dice a quién creó, dice al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. No dice que el hombre tiene más imagen que la mujer, ni tampoco dice que la mujer tiene más semejanza que el hombre. Dice que hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Pero si lo que le estoy diciendo quizás todavía le falta un poquito más para entenderlo, la palabra original que se refiere al hombre y a la mujer en Génesis, la palabra en hebreo es la palabra ish, así como suena, ish. Y el mismo origen de la palabra sirve para identificar tanto al hombre y a la mujer. La única diferencia que para describir a la mujer la palabra es isha. O sea que en términos del nombre, solamente una letra, que es la A, hace la diferencia, pero la raíz de la palabra que describe y define al hombre y a la mujer es exactamente la misma. Ish, que es el varón, isha, que es la mujer. Ese es el principio bíblico, teológico, que define cómo deben ser las relaciones. Ese es el principio teológico y bíblico sobre el cual se fundamenta todo el proyecto de Dios, toda la intención de Dios, todo el deseo de Dios en términos de su anhelo profundo para la humanidad y para la historia. Ese es el fundamento. El capítulo 2, que ya es un relato, una historia de ese primer ser humano, de ese primer hombre, de esa primera mujer, nos ayuda a entender cómo ese principio de igualdad en Génesis capítulo 1, 26, cómo debe funcionar en la vida de los seres humanos. O sea, ahí están nuestros amigos Adán y Eva en el paraíso. Y en esa creación primera de Dios, ¿cómo estaba la cosa entre Adán y Eva en el paraíso? Como algunos de ustedes dirían, peaches and cream. Había amor, había armonía, había alegría, se paseaban desnudos por aquel lugar y aquel espacio, había una relación de amor y de cercanía con Dios.
todo estaba bien. Porque todo lo que hace Dios está bien. Porque el mismo texto afirma y que lo que Dios hizo y lo que Dios vio era bueno. Por lo tanto, era bueno tener al hombre y a la mujer hechas a su imagen y semejanza. Y era bueno también las relaciones que afirma el capítulo 2, Adán y Eva, esa otra historia y relato de la creación. Por lo tanto, ahí vemos esas relaciones de igualdad funcionando. Vemos a Adán y Eva en armonía y en paz. Vemos a Adán y Eva tranquilos con su conciencia. Vemos a Adán y Eva en un vínculo, ¿verdad?, creativo entre ellos dos. Todo lo que Dios les permitió tener y disfrutar de ello. ¿Y qué pasó? Usted conoce la historia. Estamos aquí en Fe Cristiana 101. El pecado, la rebeldía, el no aceptar como cosa buena lo que Dios había dado, el no aceptar como cosa buena lo que Dios había provisto. El pecado altera completamente la intención de Dios, altera completamente las relaciones, corrompe las relaciones, las quiebra, las daña. Por lo tanto, de una imagen de paraíso, brincamos a la imagen de las acusaciones, la imagen de los sentidos de vergüenza propia, la imagen de las culpas, la mujer que me diste. Y Adán también le echó su culpita a ella. Es culpa de ella que fue la que vino y me sedujo para poder hacer esto. Empiezan las acusaciones. Y empieza de alguna manera a destruirse esas relaciones. Y como consecuencia, y oiga esto, usted cree que esto es básico, pero hay gente que está todavía en otro canal. Escuche lo que le voy a decir. Y escúcheme bien. Como consecuencia de ese pecado, es que entonces Dios le dice a Eva lo que le dice en Génesis. Que parirá con dolor, que habrán lamentos y sufrimientos, y le dice también al hombre algunas cositas. Y le dice a Eva, y tu marido se enseñoreará sobre ti. Yo les pregunto, ¿cuándo Dios le dijo eso a Eva? ¿Antes o después del pecado? Dígamelo si usted tiene su Biblia ahí de frente. ¿Se lo dijo antes o se lo dijo después? Se lo dijo después y las mujeres son las que contestaron con mucha fuerza en esta mañana. Se lo dijo después. Por lo tanto, si hay y existe una relación desigual entre Adán y entre Eva, entre el hombre y la mujer declarado por el Génesis, contrario a lo que dice el capítulo 1, 26, 27, que los creó a imagen y semejanza, hombre y mujer los hizo, Ish e Isha. Si hay una relación desigual, es consecuencia del pecado, es consecuencia de la rebeldía, es consecuencia de haber faltado a ese proyecto de Dios, es consecuencia de no haber aceptado lo que Dios en su origen propuso para la humanidad, reflejado en Adán y en Eva. Por lo tanto, lo que Dios le dice a Eva, no se lo dice porque es mujer, se lo dice como consecuencia de ese pecado que altera las relaciones. Y de ahí en adelante, si usted se lee el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que esa desigualdad está presente en todo el texto y en todos los relatos, empezando por Caín y por Abel. ¿No es acaso una percepción de desigualdad la que hace que uno mate al otro? Y si usted le sigue por ahí para allá, se va a dar cuenta que el tema de la desigualdad en las relaciones está presente en Génesis y está presente en toda la Biblia. Y esa desigualdad, de alguna forma, que es resultado del pecado, que es resultado de haber quebrado ese pacto original con Dios,
Hay un intento a través de todo el texto bíblico de tratar de superar la desigualdad a través de la reconciliación, a través del reconocimiento del valor y la dignidad del otro y de la otra. Y toda la Biblia de alguna manera es una ayuda en clarificar y en tratar de rescatar eso que se rompió y se quebró, según nos relata Génesis capítulo 1. Por lo tanto, desde la fe cristiana, bíblica y teológica, cuando hacemos la pregunta, ¿son todos los seres humanos iguales? La respuesta desde la fe cristiana es que no. Y la razón que no es por el pecado, es por esa manifestación que se dio en un principio, que se ve ahí en un principio, y que eso ha seguido y se ha expandido y se ha extendido a través de todas las relaciones de la humanidad, a través de toda la historia. Y la pregunta ante la Biblia y ante Dios es, ¿y eso está bien? No está bien. No hay manera ni forma de justificarlo con el texto bíblico. Y no hay manera ni forma de justificarlo frente a Dios y frente a su palabra y al testimonio que la vida nos da. Por lo tanto, esa acción rebelde del ser humano contra Dios ha creado una cosa que se llama, lo dijimos, el pecado. Pero ese pecado no es solamente el pecado que uno comete cuando le mete un embuste a alguien, ¿verdad? O se lleva algo que no es de uno, que la gente siempre piensa en el pecado como esas decisiones individuales. Mire, este pecado se ha expandido y ha tenido y se ha convertido en un pecado estructural. ¿Qué yo quiero decir con estructural? Un pecado que está metido en las estructuras y en la forma en que opera, piensa, actúa el mundo. La crisis económica de Puerto Rico es estructural, ¿verdad? Dicen algunos especialistas del tema. Quiere decir que es una crisis que abarca toda la estructura y la manera en que nosotros estamos viviendo. Y por eso se requiere acciones que puedan de alguna manera cambiar esa forma y ese mal estructural. ¿Verdad que sí? Que eso están hablando todos los días aquí, en la prensa y en las radios. Pues el pecado también es estructural. Está metido en las estructuras y en las formas en que a veces operamos. En las estructuras que definen quién es más igual que otro. Porque hay unos que son más iguales que otros. Y ese principio de la igualdad es un principio importante. De hecho, está puesta en las constituciones de muchos países, que todos los seres humanos somos iguales ante Dios. Y eso es un principio que es real. Pero a la hora de la práctica y de la vivencia, la realidad es que hay unos que son más iguales que otros. Y a eso que hace esa distinción y esa diferencia es lo que yo estoy llamando en esta mañana pecado estructural. Y en la Biblia está presente esa visión. Pero la Biblia de alguna manera trata también de corregirlo a través del desarrollo histórico del texto. Un ejemplo nada más de mucho que pudiéramos dar. Ruth y Noemí. Dos mujeres, primero en desventaja por ser mujeres, segundo en desventaja por ser mujeres a quienes se le murieron el marido y que son viudas, tercero Ruth en desventaja porque es mujer, es viuda y es extranjera, moabita. Así que cuando el libro de Ruth narra que esas mujeres venían entrando de regreso a su tierra, y que Noemí estaba en gran y profunda amargura, el dolor que describe el texto bíblico es real. Estaban desamparadas, estaban empobrecidas, estaban sin futuro y estaban sin esperanzas. Y todo en parte por ser mujer, por ser extranjera y por ser viudas. ¿Por qué usted cree que el texto bíblico continuamente repite que hay que cuidar de las viudas, hay que cuidar de los extranjeros? ¿Por qué? Porque son gente que literalmente se quedaban desamparadas, porque al no tener marido, no tenían derecho a la tierra, no tenían derecho a aquello que le podía dar esperanza, futuro y subsistencia.
Por lo tanto, era el marido el que garantizaba el bienestar presente y futuro de la mujer o sus hijos e hijas. Y estas mujeres no tenían maridos y tampoco tenían hijos, porque a los dos se le habían muerto. Pero la historia bíblica nos ayuda a entender que a esas mujeres que estaban en esa agonía y que eran invisibles para esa sociedad en la que vivían, Dios las vio. Y Dios interviene en medio de relato y vemos cómo pasan de la amargura a la alegría, al gozo, de la escasez a la abundancia. En otras palabras, que la sociedad y cultura en la que están no pueden ver el dolor, pero Dios sí lo puede ver. Y Dios le hace justicia a las mujeres. Y usted conoce la historia y cómo termina esa historia. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento esa visión también de ese pecado, como lo he descrito, estaba presente. Y a que usted no sabe a quién le tocó meterle frente con las dos manos, la derecha y la izquierda, a ese estado pecaminoso de la cultura y la sociedad en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento. Nada más y nada menos que Jesús. Nosotros no cantamos aquí el himno de Federico Pagura, y lo cantamos bien fuerte, que dice: porque exaltó a los niños y las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían. Jesús resaltó a las mujeres, ¿sí o no? Resaltó a aquellos y aquellas que estaban en la desigualdad y por lo tanto invisibilizados, adoloridos, atormentados, distanciados. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Y de hecho, por haberlo hecho es que se buscó tantos problemas y tantas dificultades. Y por haberlo hecho es que lo crucificaron. Porque los que tenían el poder en ese entonces tenían miedo de una persona que estaba levantando demasiado de mucho ánimo, particularmente en esa gente, que lo veían como un Mesías, como un gran líder. Por lo tanto, Jesús, esa visión en Jesús, en su ministerio, fue totalmente en contra de todo aquello que precisamente mantenía la desigualdad. Y por eso cuando se encuentra Jesús con aquella mujer derramando sangre de su cuerpo, con una hemorragia que no se detenía, y que para todos los efectos de la ley religiosa no podía ser tocado por nadie, y por eso estaba escondida en la multitud, por eso Jesús se dejó tocar por ella, y no se murió, Jesús. Y no solamente eso, sino que dice: alguien me ha tocado, la reconoce, la levanta, la ubica, y todo el mundo la ve y sabe que ahora está sana y que no tiene razones para seguir escondiéndose en la multitud, porque Jesús la ha sanado. No solamente el cuerpo, le sanó también su dignidad frente a la comunidad y a la sociedad. Por eso cuando aquella mujer estaba tomando agua en el pozo, con una historial terrible de dolor y de sufrimiento, sola a la hora que nadie venía, pero Jesús estaba allí, conversó con ella, habló con ella. Sus discípulos sospecharon de esa conversación, porque se supone que un hombre a esas horas no estuviera hablando con una mujer, y menos como una como ella, que tenía tan mala reputación en su comunidad. Pero allí estaba Jesús, afirmando el valor y la dignidad de esa mujer, y finalmente ella convirtiéndose en una discípula de Jesús, en una comunicadora de las buenas nuevas del Evangelio. Por lo tanto, Jesús, en un sentido, viene a corregir el descalabro del Génesis. Jesús viene a restaurar lo que en un principio se quebró y se dañó. Jesús viene a volvernos a recordar aquello que dice el texto, que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, y que todo ser humano, hombre, mujer, no importa la condición de enfermedad, de quebranto que tenga, tiene dignidad y valor ante los ojos de Dios. Y Jesús vino a recordar eso en su ministerio, y lo corroboró con sus acciones, y también lo corroboró con sus palabras y con sus discursos. Y esa visión también prevaleció en los seguidores de Jesús. No había forma de ser un seguidor de Cristo y no afirmar eso mismo. Y aunque algunos de los seguidores de Jesús, apóstoles,
se le fue en algún momento la mano con algunos temas, pero el apóstol Pablo tuvo que llegar a la conclusión al escribir la carta a los Gálatas, que en Cristo no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, gentil o judío. Y eso nosotros lo leemos como una cosa bonita, ¿verdad? Qué lindo está eso. Pues yo quiero decirle que en el momento en que Jesús dijo, que Pablo afirma eso, lo afirma en un tiempo donde eso no era así. Donde todo el mundo sabía que no era lo mismo ser esclavo que ser libre. Y que no era lo mismo ser hombre que ser mujer. Y que no era lo mismo ser judío que ser gentil. Porque ser libre, ser hombre y ser judío, todo ello traía una serie de privilegios y de oportunidades. Porque esa era una sociedad estratificada, con un orden de estructura, donde todo el mundo sabía quién era más importante y quién era menos importante, quién estaba arriba y quién estaba abajo, eso estaba clarísimo. Y de buenas a primeras, el apóstol Pablo se echa para atrás, así como Julia de Burgos en su tiempo, y dice que en Cristo no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, gentil o judío. Eso es una cosa bien atrevida en esa cultura. Es una afirmación teológica atrevida. Sin embargo, lo dijo porque no podía decir otra cosa. Porque se encontró con Jesús. Porque la doctrina de los apóstoles y lo que se hablaba acerca de Jesús, él sabía que eso estaba en línea con lo que fue el ministerio de Jesús. Y no podía decir otra cosa que lo que dice en Gálatas y lo que leímos en esta mañana. Todo esto se los digo, hermanos y hermanas, porque nosotros como cristianos y cristianas somos seguidores también de Jesús. Y es nuestro deber también afirmar lo que la Biblia afirma como principio teológico. Afirmar que ante Dios todos los seres humanos son iguales. Y eso no significa que ahora querramos ser igual, hombres a mujeres o mujeres a hombres. No significa eso, porque hay diferencias. Los que estamos casados y vivimos con nuestras esposas, sabemos que hay diferencias en el modo de percibir la vida, en el modo de comunicar las cosas, en los asuntos afectivos. Hay diferencias. Mi esposa y yo, que está sentada aquí, tenemos diferencias. Somos diferentes. Nuestros cuerpos son diferentes. La manera en que sentimos es distinta. Por lo tanto, la diferencia está estipulada. Somos distintos. Pero yo tengo que amarla a ella y respetarla en esa diferencia. Y ella, espero, que amarme a mí y respetarme en esa diferencia. Y en ese sentido, la diferencia no es debilidad. La diferencia no es oportunidad para entonces ella sobre mí o yo sobre ella, sino que la diferencia es para ser valorada y respetada y afirmada con dignidad. Oigo pocos amén, pero yo sé que ustedes me están escuchando con atención. Porque hay cosas que uno dice amén, pero hay otras que, ¿verdad? A veces se hace un poquito más difícil. Y ya voy concluyendo. Todo esto, hermanos y hermanas, para que usted, lo que yo quiero en esta mañana es que usted conecte una cosa con la otra. Lo que dice la Biblia se ve también en la cultura y en la sociedad. La desigualdad reina por razones de género, por razones de cultura, de procedencia. La desigualdad reina porque hay unos que son más iguales que otros. Y hay unos que definen quiénes son los más iguales y quiénes son los menos iguales. Pero nosotros tenemos este principio que les he comunicado en esta mañana, que nos da razón para afirmar, y nos da razón para vivir, y nos da razón para luchar también, para que todo ser humano
sea respetado en su diferencia, para que toda mujer sea reconocida en su diferencia. Por lo tanto, les digo esto para decirle que el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y cuando uno está en las redes sociales, uno empieza a leer cosas que una gente y otros escriben. Y felicitaciones por aquí, y felicitaciones por allá, y ¿verdad? Hay muchas cosas que se escriben en las redes que no voy a entrar en eso. Pero el día de ayer es un día para tomar conciencia. No para hacer felicitaciones de esas huecas y, ¿verdad?, que no dicen mucho, ¿verdad?, que son como flores, floreteo y espuma. No, no es para eso. ¿Usted sabe por qué no es para eso? Porque ese día se celebra y se conmemora porque hubo mujeres a través de la historia que se han atrevido, en medio de la desigualdad que las desubica, se han atrevido a vivir, a luchar por su dignidad y por su espacio en esta sociedad, en esta cultura. Porque ese día que se celebra porque ha habido sangre y muerte por el medio, de gente a quien no se les reconocía ese espacio, lo trabajaron, lo lucharon. Y les voy a mencionar algunos ejemplos nada más. Ese día es un recordatorio de la participación de las mujeres durante la Revolución Francesa en el 1789, que exigía libertad, igualdad y fraternidad. Ese día es un recordatorio de la lucha de unas mujeres trabajadoras en Estados Unidos, de la industria textiles, que por sus pésimas condiciones de trabajo en 1857, reprimidas por la policía de ese momento, se atrevieron a hacerle frente a eso y muchas de ellas murieron haciéndolo. Ese día nos recuerda también el primer Congreso de Asociación Internacional de Trabajadores en el 1866, que aprobó finalmente la participación del trabajo profesional de las mujeres. Y esos son algunos ejemplos de la historia. Por lo tanto, si hay un día de ayer donde se reconoce a la mujer trabajadora, eso no vino de gratis. Y no vino como una cosita bonita para ponerlo ahí en el calendario. Vino como resultado de grandes batallas, luchas, esfuerzos de personas no tan iguales buscando la manera de encontrar su lugar y su espacio y su reconocimiento en la sociedad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en esta mañana terminamos como empezamos. ¿Son todos los seres humanos iguales? La respuesta es que no. Eso está bien, eso no está bien. Nosotros como cristianos y cristianas que tenemos un libro que llamamos la Biblia y que dirige nuestra vida ética y conduce nuestra espiritualidad, ¿tiene algo que decir sobre eso? Sí lo tiene. No hay manera de justificar con el texto bíblico, a menos que usted saque uno y lo saque de contexto, esto que yo les estoy diciendo en esta mañana. Por lo tanto, nos ayuda en varias cosas. Nos ayuda a seguir luchando y trabajando por ese espacio y por esa dignidad y ese reconocimiento de la otra y del ser humano. Empezando por las que viven con nosotros en nuestras casas. Empezando con nuestras hijas y con nuestros hijos. También nos invita a esta reflexión en esta mañana a cómo criamos a nuestros hijos e hijas, varones y niñas. Porque no queremos varones y niñas reproduciendo el mismo discurso, el mismo pensamiento de esa desigualdad. Y eso se aprende desde chiquito, desde chiquita. Y como cristianos y cristianas tenemos una responsabilidad de educar inteligentemente y apropiadamente a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. Y en tercer lugar, nos sirve para recordar que como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos ese deber y esa responsabilidad
de afirmar la dignidad de toda persona, sea hombre o sea mujer, ante los ojos de Dios, porque todos en Él, en Cristo, todos somos iguales. Y termino con el trozo final de Julia de Burgos. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser, pero yo estaba hecha de presentes. Cuando ya los heraldos me anunciaban en el regio desfile de los troncos viejos, se me torció el deseo de seguir a los hombres y el homenaje se quedó esperándome. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas.